Buenas noches. Bueno, yo soy la doctora Bocardo del Servicio de Cardiología del Sanatorio Nosti de Rafaela. Hoy les íbamos a presentar un caso clínico de un síndrome febril asociado a dispositivos de reemplazo, en este caso valvular. Muy bien, gente que ingresa derivada del lugar de origen por un síndrome febril de 5 días de evolución de carácter continuo asociado a tos con expectoración mucopurulenta en tratamiento con amoxicilina y ácido clavulánico, 1 gramo cada 12 horas. Por persistencia del cuadro clínico se deriva a nuestro centro y ingresa a sala de internación general en seguimiento con el servicio de clínica médica. En cuanto al examen físico, la paciente ingresa con regular estado general, normotensa, febril continua, con una mecánica ventilatoria tóraco-abdominal de una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, con desaturación de aire ambiente. A nivel de la visualización del tórax, la mecánica era regular, taquipneica, con una cicatriz de la esternotomía sin signos de flogosis ni de dehiscencia de la esternotomía. A la auscultación tenía rales crepitantes gruesos y roncus a nivel del vértice derecho. Al examen cardiovascular, la paciente presentaba ruidos normofonéticos con clip de apertura mitral, sin edema de miembros inferiores ni signos de insuficiencia cardíaca. Dentro del ingreso se le piden como estudios complementarios un laboratorio en donde la paciente tenía una anemia moderada con neutropenia y siguiendo con los resultados positivos, una PCR de 361 con una coagulopatía asociada de un RIN mayor de 10. Dentro del laboratorio también se extrajo hemocultivos por 2 y urocultivos. Se le realizó una radiografía de tórax de frente, es una radiografía que está centrada, bien inspirada, y donde se puede ver un índice cardiotorácico grado 1 con infiltración de los cilios, un botón aórtico prominente, sin congestión, sin ocupamiento de los senos costofrénicos y costodiafragmáticos, y un refuerzo de la trama vascular a nivel del parénquima bilateral pulmonar y a nivel de lo que es el vértice pulmonar derecho, un infiltrado radio opaco. Se realiza como métodos complementarios una ecografía cardíaca teniendo en cuenta el antecedente de la paciente de un implante de una válvula protésica asociado a un síndrome febril, y como datos positivos de este estudio se visualizaba una leve dilatación de cavidades izquierdas, una prótesis mecánica mitral normofuncionante, una insuficiencia tricúspide moderada, y por este método no se podían evidenciar vegetaciones ni trombos. Para mejorar el estudio de la región torácica, se solicita una tomografía de tórax en donde no se evidenciaban adenomegalias mediastinales, había presencia de un infiltrado a nivel del lóbulo superior y vértice pulmonar derecho, con presencia de broncograma aéreo, refuerzo de la trama vascular bilateral con un patrón de vidrio esmerilado, cardiomegalia grado 2, y se evidenciaba en la topografía de la válvula mitral material mecánico que debía correlacionarse con los antecedentes de la paciente. Acá podemos ver en el corte vertical el corte horizontal torácico a nivel de T2 y T3, el infiltrado a nivel de la región apical del lóbulo superior derecho, donde se evidencia un infiltrado con broncograma aéreo, y a nivel del corte axial cardíaco se puede evidenciar la presencia de la válvula mecánica en la posición mitral, que no tenía mayores signos compatibles con inflamación o que nos dejaran apreciar alguna evidencia de vegetaciones. Dentro del inicio del tratamiento se hace de manera empírica tratamiento con AMS, 1,5 gramos cada 6 horas, y recibimos a las 48 horas el resultado de los cultivos,
que son hemocultivos por 2 positivos con aislamiento de Streptococcus pneumoniae con un SIM menor o igual a 0.006, igualmente para el urocultivo positivo para el mismo germen con el mismo SIM. Dentro de la sospecha clínica era una neumonía con bacteriemia. La sospecha podía ser también una neumonía atípica. Y otra de las posibilidades era una endocarditis infecciosa asociada a la válvula protésica con embolización a distancia. El servicio de clínica médica nos solicita interconsulta por esta paciente que persistía con síndrome febril y clínica de, sobre todo, predominio de cuadro respiratorio, por lo cual nosotros consideramos hacer un ecocardiograma transesofágico que nosotros constamos con un bidimensional. En la proyección a 150 grados evidenciábamos una prótesis mecánica en posición mitral con un leak paravalvular moderado en hora 11 correspondiente a la unión mitroaórtica. Dentro del resto de los parámetros por el Doppler, una fracción regurgitante de 35%, un volumen regurgitante de 22%, un ORE de 0.2 y no se evidenciaban a nivel de la orejuela de la aurícula izquierda presencia de trombos o contraste espontáneo ni presencia de vegetaciones o cortocircuitos. La evolución de la paciente con el tratamiento de ampicilina 2 gramos cada 4 horas, a las 48 horas de inicio, la paciente estaba afebril, cumplió 7 días de tratamiento endovenoso en nuestra institución, nunca presentó signos de insuficiencia cardíaca, completó tratamiento con ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas por 3 semanas en domicilio y se realizaron hemocultivos seriados de control, los cuales fueron negativos. Muy bien. Seguimos con la revisión. Muy bien. Bueno, cama 7 es Sanabria Elisa. Endocarditis infecciosa en válvula esa es la que quiero que veas, porque entró hoy y la verdad que yo estoy un poco... Entonces, para la definición, la endocarditis en válvula protésica es una infección endovascular microbiana que ocurre en las prótesis valvulares. Se sugiere el término de endocarditis en disposición de reemplazo, por lo cual se considera infección por alguna porción del sustitutivo que puede ser metálico o biológico, autólogo o heterólogo, e incluso en una válvula nativa reconstituida con cualquier tipo de material. La endocarditis en válvula protésica, para hablar un poquito de la incidencia y prevalencia, presenta entre el 10 al 30% de todos los casos de endocarditis, es la forma más grave de las endocarditis en general, tiene una elevada mortalidad intrahospitalaria que va del 20 al 40% y en la mayoría de los casos tiene una necesidad de reintervención quirúrgica del 50% que aumenta la mortalidad de estos pacientes. En cuanto a la clasificación, podemos clasificarla dependiendo del tiempo de presentación de la endocarditis infecciosa en relación a la cirugía. Se clasifican en precoz o en tardía. En precoz es del día de la cirugía hasta el año
y la mayor incidencia se da dentro de las 5 primeras semanas postoperatorias. Prevalecen en su mayoría gérmenes como los Staphylococcus aureus, los Staphylococcus epidermidis y el grupo ASEC, y en el caso de las tardías, que es posterior al año, se similan los gérmenes que podemos encontrar en las endocarditis en válvulas nativas. En este caso, nuestra paciente encuadra dentro de la clasificación de tardía y los estreptococos es uno de los grupos de microorganismos aislados que no son tan frecuentes dentro de este grupo. El cuadro clínico puede clasificarse en agudo, subagudo o crónico, dependiendo del tiempo de presentación, y esto depende de el punto de corte del diagnóstico. Las agudas tienen una incidencia de la presentación mucho más rápida y evolutiva y más florida en cuanto al cuadro clínico, presentan fiebre alta, insuficiencia cardíaca y pueden generalmente deberse a infecciones con microorganismos como los Staphylococcus aureus. En cuanto al cuadro subagudo, los pacientes tienen un cuadro clínico menos inespecífico, caracterizado por pérdida de peso, astenia, anorexia y febrícula. En estos casos prevalecen los estreptococos, los Staphylococcus coagulasa negativa y los Propionibacterium agnes. En el caso de los cuadros crónicos, nuevamente aparece la febrícula, los escalofríos, pérdida de peso, astenia, y están asociados a algunos fenómenos vasculares como embolias periféricas, pulmonares, aneurismas micóticos o fenómenos inmunológicos como glomerulonefritis o nódulos de Osler. Para hacer diagnóstico contamos con los criterios de Duke, que desde el 2015 con las guías europeas surgió una modificación que agrega a los criterios mayores, están clasificados en mayores y menores, todo lo que es el diagnóstico con imágenes. Por lo cual, dentro de los criterios mayores tenemos, lógicamente, hemocultivos positivos, hemocultivos con microorganismos típicos en dos, que pueden ser estafilococos, estreptococos o enterococos, y el grupo ASEC. O los hemocultivos que puedan ser positivos para Burnetti o los anticuerpos positivos con IgG. En cuanto a las imágenes, la presencia en el ecocardiograma de vegetaciones, accesos, dehiscencias parciales del implante de la válvula protésica o una nueva regurgitación, y estudios como en el PET-CT con la infusión de FDG o leucocitos radiomarcados en el PET-CT también. Y a nivel de la tomografía, lesiones paravalvulares definidas. Los criterios menores tienen que ver con las presentaciones clínicas, factores predisponentes del paciente, cuadros febriles y lo que hablábamos previamente de fenómenos vasculares, inmunológicos y, lógicamente, la evidencia microbiológica asociada. Los criterios de Duke clasifican al paciente como una endocarditis definida, posible o descartada. Los hallazgos ecocardiográficos, en este caso, como habíamos dicho previamente, la presencia de vegetaciones, abscesos, pseudoaneurismas, fístulas, perforaciones y aneurismas o dehiscencias protésicas, es el caso de nuestra paciente, en donde se documenta una insuficiencia paravalvular que puede estar asociada a la oscilación o al cabeceo de la prótesis, que en este caso, por los estudios que teníamos, no es el caso de nuestra paciente, sí, digamos, la presencia de LIC, que es la insuficiencia paravalvular. El tratamiento en estos casos es el manejo multidisciplinario, cuando se hace el diagnóstico de una endocarditis en general, tanto del manejo de clínica médica como de la parte de clínica cardiológica, el servicio de infectología, el servicio de imágenes cardíacas y, lógicamente, el servicio de cirugía cardiovascular. Bueno, en nuestro caso fue fundamental la participación de todos los servicios,
desde el manejo y la decisión de antibiótico-terapia y el acompañamiento en cuanto a los hemocultivos de manera seriados hasta la negativización de los mismos, el control clínico por el Servicio de Clínica Médica y Cardiología para evaluar la evolución y la respuesta al tratamiento farmacológico que se había instaurado, los controles cardiológicos sucesivos para evaluar la evolución del cuadro, digamos, de las imágenes cardíacas y la conducta expectante en cuanto a la decisión quirúrgica de la paciente. El tratamiento antibiótico se clasifica nuevamente en las prótesis que son clasificadas como precoz o tardías, en el caso de nuestra paciente, que es una endocarditis protésica tardía posterior a 4 años del postoperatorio, y teniendo en cuenta el tipo de germen dirigido por su sensibilidad de antibiótico-terapia y su SIM, que era menor o igual a 0.006, se inició tratamiento con ampicilina. También las indicaciones son vancomicina, gentamicina o clozacilina, y la indicación es que el tratamiento sean 12 gramos diarios por vía endovenosa. En cuanto a la indicación del tratamiento quirúrgico, se tienen en cuenta 3 variables. Una es la insuficiencia cardíaca, la infección no controlada y la prevención de embolias. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, en estos casos es un factor decisivo para la decisión del tratamiento quirúrgico. Ya es así que en las guías de la AJA, lo que es, digamos, la dehiscencia o la alteración valvular, ya sea aórtica o mitral, severa, pero que no haya insuficiencia cardíaca asociada, el tratamiento quirúrgico puede ser electivo. En cuanto a la infección no controlada, la escasa respuesta clínica y de hemocultivos es una indicación de tratamiento quirúrgico. Y en cuanto a la prevención de embolias, dependiendo del tamaño de la vegetación, con el control de imágenes, es una indicación de tratamiento quirúrgico también, dependiendo del tamaño de la vegetación. Puede ser una clasificación 1, 2A o 2B de evidencia B. En cuanto a la profilaxis, en pacientes portadores de dispositivos de reemplazo, debe tener en cuenta que en aquellos procedimientos en donde haya manipulación de la mucosa gingival o periapical del diente o perforaciones de la mucosa oral, debe hacerse una profilaxis que puede ser tratamiento con amoxicilina o ampicilina, 2 gramos en única dosis, que puede ser por administración bioral o intravenosa, y dependiendo si el paciente es alérgico o no a las penicilinas y derivados, puede hacerse un tratamiento con clindamicina, 600 miligramos, en una dosis única, bioral o endovenosa, para evitar las endocarditis. En conclusiones, la endocarditis en válvula protésica es una entidad de alta mortalidad con una tasa que va desde el 20 al 40%. Tener en cuenta que el comportamiento microbiológico luego del año se asemeja a la válvula nativa. Requiere alta sospecha clínica y tratamiento empírico precoz con un manejo multidisciplinario. La presencia de leaks paravalvulares en el contexto de un síndrome febril se considera endocarditis infecciosa. El abordaje debe ser multidisciplinario y asegurar el tratamiento más adecuado para cada paciente. Muy bien, estas son las bibliografías que tuvimos en cuenta para hacer el trabajo. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Bocardo y a la doctora Pran. Les recuerdo, hoy contamos con un panel de expertos que está conformado por la doctora Pina Garelo, el doctor Santiago Cardona y el doctor Abel Gómez. Como siempre, si desean, quienes deseen, pueden ir haciendo preguntas en el chat, levantando, o luego al final daremos lugar para
para la intervención. Bueno, veo que están ahí. Evangelina, no sé si querés empezar vos, que te veo. Sí, cómo no. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, con respecto al caso clínico, una apreciación muy personal. Eh, en este caso en particular, donde el tema en cuestión, la presunción, era una endocarditis infecciosa, la verdad es que hubiera esperado encontrar muchas más imágenes, porque en este caso es donde la ecocardiografía transtorácico transesofágica es el método de diagnóstico. Cuando uno evalúa una prótesis, además de ser minucioso y contar todo lo que vamos evaluando, si mido gradiente, si mido la forma de la señal, si le medí el índice de velocidad Doppler, en este caso en una válvula mitral tengo que consignar frecuencia cardíaca, todas esas cosas creo que sirven a los fines de que quienes están escuchando esto, que es coordinado con CONAREP, con lo cual son cardiólogos en formación, tienen que tenerlo presente, porque a lo mejor no todos van a hacer ecografía o no todos van a saber valorar una prótesis. Bueno, hay diferentes parámetros que siempre se deben consignar, que se hacen de transtorácico, perdón, donde uno de ellos es fundamental. ¿Ustedes me están escuchando? Ahora sí, Evangelina. Se cortaron los últimos segundos, ahora te escuchamos. Bien, resumiendo, para mí hubiera sido muy valioso que hubiera imágenes que nos mostraran qué tengo que medir yo de una prótesis en un paciente donde estoy sospechando endocarditis, que tiene una prótesis mitral, hasta dónde llego con el transtorácico, evalúo prótesis, evalúo función ventricular, evalúo hipertensión pulmonar, porque me va a permitir estratificar riesgo y sobre todo decisión quirúrgica o no. Me voy a quedar corta siempre con el transtorácico, es mandatorio en todas las prótesis hacer transesofágico. Tengo una válvula mitral, con lo cual, toda esa, en la foto en la imagen que pusieron de 4 cámaras, toda esa sombra acústica que va hacia aurícula y que no me permite evaluar nada de lo que es la cara auricular, de esa prótesis, de esos discos en mitral, con el transesofágico lo libero perfectamente y lo puedo evaluar, pero más que adecuadamente. Entonces, siempre es mandatorio, lo completo con un transesofágico, y con el transesofágico no solo voy a ir a buscar como vedette la vegetación, sino todas estas otras cositas que fueron nombrando, como perforación, dehiscencia, ya no solo la vegetación. Entonces, primera pregunta, ¿por qué asumir que el leak perivalvular que encontraron, que igual no lo alcancé a ver en el video, ¿por qué el leak perivalvular que encontraron lo asumen como criterio de endocarditis, si es que vieron además algún tipo de tejido friable, si es que vieron además algún tipo de engrosamiento? No entendí bien, no sé si es extensión a fibrosa mitroaórtica, creo que dijo la doctora. Ojo, porque esa extensión de proceso infeccioso también me va a permitir o me va a encaminar a hacer un seguimiento distinto. Primera pregunta esa, dirigida a la doctora, de por qué asumieron ese leak, por qué no lo tenía antes. Si tenemos ecos previos en los valvulares, debemos tener primer eco, tercer mes al año, y después cada cardiólogo decidirá si año, año y medio. En estos 4 años quizás tenemos alguno, y es la forma de comparar esa función protésica valvular, si ya lo tenía o no. Y la segunda pregunta, y va dirigida un poco al seguimiento, es cierto que el neumococo, como productor de endocarditis, es raro, no es de lo que más vemos, y sobre todo sabemos que es muy agresivo en la destrucción de tejidos. Entonces, ¿cómo seguimos a esta paciente? ¿Nos quedamos tranquilos, terminamos tratamiento antibiótico y la dejamos? ¿O hacemos fin de tratamiento? ¿O hacemos algún otro método complementario dentro de todo lo que es la imagen cardíaca, que es muy rica? Nombraron cámara gamma, PET-CT, tomografía, está muy bien. O solo nos quedamos tranquilos con la evolución clínica y no le hacemos ningún otro estudio.
Son esas dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, Evangelina. Cecilia, si querés puedes conectar, que estás muteada. Ahí. Bien, bueno, teniendo en cuenta lo que evidenciaba en el ETE, tanto la paciente tenía controles post, digamos, operatorios, era nuevo la evidencia de este leak, y había sí signos de inflamación perivalvular, entonces por eso se interpretó de que era un proceso asociado a una endocarditis infecciosa por la válvula protésica. Y posterior al seguimiento, nosotros, bueno, no lo pusimos, pero la paciente sí siguió en control con su médico cardiólogo, que se fue haciendo ecotransesofágicos contiguos, periódicos, y después también el seguimiento con infectología para, digamos, seguir el tratamiento con, digamos, los controles con hemocultivos y evaluar, digamos, que sean negativos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el doctor Gómez, si quiere, le damos lugar para hacer una... Hola, buenas noches, ¿se escucha? Se escucha perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, muy lindo el caso, antes que nada, y contarles como dato de color, que en realidad si bien llama la atención que sea una endocarditis por neumococo, que desde ya que es una entidad rara de endocarditis, en la era preantibiótica era una causa bastante común de endocarditis. Incluso existía lo que llamaba el síndrome de Austin, que existe cada tanto como case report, no lo vemos casi nunca, pero que es la asociación de endocarditis, meningitis y neumonía por Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Así que es un germen que, si bien suena raro que sea causa de endocarditis, porque en general es un germen que no tiene tropismo por las válvulas cardíacas, es un germen bien establecido como causa de endocarditis y como causa de síndrome de Austin en esta asociación trisindromática, digamos, ¿sí? Como segunda cosa, sí, yo cuando escuché el caso, lo primero que me pregunté, lo mismo que planteó Evangelina, si realmente estamos en presencia de una endocarditis o no, o si llenábamos criterios de endocarditis probada o de probable, y me daba la impresión que tenía más de probable que de probada, y básicamente por eso, porque en realidad el leak uno medio que tiene que demostrar que sea un leak nuevo para que constituya un criterio mayor ecocardiográfico de endocarditis protésica, ¿sí? Y además porque había pasado bastante tiempo de la cirugía, y en general, vemos mucho más leak periprotésico en las endocarditis protésicas precoces que en las endocarditis protésicas tardías, donde ya ahí vemos más vegetaciones, ¿sí? Bueno, básicamente tiene que ver con la patogenia, ¿no? Que cuando los gérmenes tienen tendencia a adherirse y a desarrollarse en los tejidos que están inflamados. Entonces, en el perioperatorio inmediato, donde hay inflamación de la rafia quirúrgica, ese es el sitio primario de inflamación, de infección, y eso, bueno, por eso es que la endocarditis protésica precoz, sobre todo la de los primeros 2 meses, es una emergencia infectológica que en general requiere tratamiento médico y quirúrgico, porque el riesgo cierto es que el paciente tenga una dehiscencia completa de la válvula, o que haga un shock cardiogénico por insuficiencia cardíaca refractaria. Así que esos pacientes siempre tienen que tener interconsulta precoz con cirugía cardiovascular. Y en general en las tardías, que vemos más los mismos gérmenes que vemos en las endocarditis de las válvulas nativas, como bien se mencionó, en general vemos vegetaciones, a pesar de que el paciente tenga válvula protésica, ¿sí? Y esos pacientes incluso andan bien con tratamiento antibiótico como si fuese una válvula nativa, y prácticamente nunca requieren cirugía, ¿no? Excepto las mismas indicaciones de válvula nativa, que tengan embolias mayores de repetición, que tengan insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento, bueno, o a veces cuando uno combina varios factores juntos con una vegetación muy grande. Así que bueno,
Me parece que en esta paciente había al principio una duda razonable de si simplemente si tenía una neumonía, neumococo bacteriémica en una paciente que tiene una válvula protésica o si realmente estábamos en presencia de una endocarditis. Y ahí me parece que hay un buen lugar para pedir algún estudio por imágenes, que podría haber sido un PET, y haber visto si el PET capta, digamos, en la válvula o no. Me parece que hubiese sido una información adicional importante. Sobre todo en términos de qué tan de cerca uno controla a la paciente, ¿sí? Si es una neumonía bacteriémica, bueno, no muy estricto el control, en cambio si estamos en presencia de una endocarditis a neumococo, el seguimiento es mucho más de cerca. Y otro dato que podría haber ayudado a pensar más en una o en otra cosa es ver los hemocultivos de control. En general la endocarditis es una infección que uno no ve rápida de efervescencia de la fiebre y uno no ve rápido clareo de los hemocultivos. De hecho, una cosa media que en infectología, si uno le pone un antibiótico a un paciente y la fiebre se le va rápido, o al tercer día los hemocultivos son negativos, en general uno dice que el paciente muy probablemente no tenga endocarditis, ¿sí? Para pensar en una infección endovascular o valvular, uno debería exigir que el paciente tenga fiebre por 5, 7, 8 días y que los hemocultivos, varios juegos sean positivos, aún bajo antibiótico efectivo. Así que ahí podríamos tener un dato microbiológico que nos ayude. De todos modos, si la información es que teníamos ecocardios previos y que ese leak perivalvular no estaba y apareció como un leak perivalvular nuevo, bueno, es un criterio mayor, la paciente tiene una endocarditis, ¿sí? Y después me quedé un poco con el tema del esquema antimicrobiano empírico, ¿sí? Por supuesto que todo paciente que tiene fiebre y tiene una válvula protésica siempre merece una evaluación particular, en el sentido que siempre está en danza la posibilidad de que haya una endocarditis protésica y que, bueno, que requiere algún tratamiento especial, incluso a veces un tratamiento quirúrgico. Entonces, ahí la ampicilina sulbactam, 1,5 gramos cada 6 horas, es un esquema relativamente bueno para neumonía de la comunidad, pero no es un buen esquema para endocarditis, ni para endocarditis nativa, ni para endocarditis protésica, ni para precoz, ni para tardía. En general, dependiendo de la evolución clínica y dependiendo de si la paciente tiene prótesis o no, es el esquema empírico que uno piensa. En general, si la válvula es nativa, a las endocarditis agudas, se coloca cefalotina genta, que ahí mencionaron la cloxacilina, que está en la literatura. En Argentina no tenemos estas penicilinas que son penicilinasas resistentes, no hay ni cloxa ni oxaciclina, entonces el reemplazo habitual es la cefalotina. Entonces usa cefalotina genta y uno cubre los gérmenes habituales de endocarditis aguda. Staphylococcus aureus, enterococo, y menos probable en una endocarditis aguda los estreptococos, pero también lo cubrimos en ese esquema. Y si la endocarditis es subaguda, ya tiene más de un mes de evolución, el esquema recomendado es poner ampicilina, cefalotina y genta, ¿sí? Esa combinación de 3 antibióticos. Cuando hay una válvula protésica, como en este caso si es tardía, uno debería poner el mismo esquema que uno pone en endocarditis de válvula nativa. O sea que si el curso clínico hubiese sido bastante agudo, como parece en esta paciente, hubiéramos puesto a lo mejor cefalotina genta. Y si hubiese sido tardío, hubiéramos puesto ampicefalotina genta. Pero la endocarditis protésica precoz, la que ocurre dentro del primer año, ahí es importante el otro esquema que mencionaron, poner vancomicina, poner alguna cobertura para bacilo negativo, que históricamente era gentamicina, pero ya hoy día la gentamicina cubre muy pocos gérmenes nosocomiales. Recordar que los gérmenes que producen endocarditis protésica dentro del primer año son gérmenes nosocomiales y que en general se inocularon en el momento del acto quirúrgico. Entonces se suele usar vancomicina con ceftazidima, con cefepime, con un carbapenem, y casi siempre se agrega, si después el rescate es de un Staphylococcus aureus o epidermidis, se agrega la rifampicina,
por el efecto que tiene sobre el slime y funciona sobre los gérmenes que están adheridos al material extraño, ¿sí? Así que esta paciente me parece que un buen esquema hubiese sido cefalotina genta, ¿sí? Después también recordar que ampicilina sulbactam, 1,5 gramos cada 6 horas no es la dosis máxima de ampicilina sulbactam. De hecho, ya casi no la usamos ni siquiera para neumonía, pero digo, en endocarditis mucho menos. ¿Y por qué? La endocarditis, para nosotros los infectólogos, es la única infección en todo el organismo donde la infección está solamente a las buenas del antibiótico, ¿sí? No participa el sistema inmune. Todas las infecciones que tratamos, una parte la ponemos con el antibiótico, una parte la pone el huésped con el sistema inmune, ¿sí? En una endocarditis, en general en una vegetación, es toda una posición de gérmenes con fibrina, gérmenes y fibrina, y ahí no hay sistema inmunológico, no hay inflamación, no hay neutrófilos. Si ustedes miran una anatomía patológica de una vegetación, en general no hay neutrófilos, hay solamente aposiciones de fibrina y de gérmenes. Por eso es que históricamente el tratamiento de la endocarditis era con antibióticos endovenosos, con las máximas dosis posibles, con las asociaciones sinérgicas posibles y por tiempos prolongados, ¿sí? O sea que queremos sacarle el máximo jugo posible al esquema antimicrobiano, ¿sí? Así que eso recordarlo siempre. Si no hay apuro en empezar el esquema empírico, uno sigue cultivando al paciente, pero si hay apuro, bueno, poner el esquema empírico para endocarditis aguda o subaguda o protésica precoz, pero poner el antibiótico en máximas dosis, por vía endovenosa, por ejemplo la ampicilina es 3 gramos cada 6 horas, 12 gramos totales, ¿sí? Si uno piensa en la ampicilina sulbactam, ¿sí? La dosis de ampicilina es solamente 1 gramo cada 6 horas. Para el neumococo el sulbactam no aporta nada, así que esta paciente tenía, con 1,5 gramos de ampisulbactam, tenía 1 gramo de ampicilina cada 8 horas. ¿Sí? El sulbactam sirve para los bacilos negativos, para el hemófilus, pero para el neumococo no, sirve la ampicilina sola, ¿sí? Así que eso es un poco un detalle de pensar en el esquema empírico de endocarditis. Y me quedé con alguna otra cosa más que creo que la anoté. Bueno, no, lo que comentaba al principio, que creo que esta paciente, porque tenía síntomas respiratorios, se le empezó empíricamente amoxiclavulánico vía oral pensando en neumonía. Entonces el comentario inicial es que todo paciente que tiene fiebre y tiene una válvula protésica o tiene un dispositivo cardíaco, un CDI, un marcapaso, fiebre y dispositivo endovascular es igual a sospecha de endocarditis o de infección endovascular grave. Entonces, casi nunca uno tiene que asumir que es otra cosa y nada, dar antibióticos y después ver. Por ejemplo, si esta paciente hubiese tenido un CDI o un marcapaso, tranquilamente este bloque neumónico que tenía en el vértice podría haber sido una embolia de una endocarditis derecha, o podría haber sido una embolia de una vegetación del cable, ¿sí? Entonces, bueno, eso me parece que es una enseñanza de este caso, no asumir que el paciente tiene neumonía y nada más, ¿sí? Y después un detalle microbiológico es que en general, cuando el neumococo es el causal de infecciones donde participa una prótesis, donde hay un CDI, donde hay un marcapaso, donde hay una prótesis vascular o donde hay una válvula cardíaca, suele tener buen pronóstico. O sea, el neumococo no queda como slime en el material protésico, ¿no? Y el extremo polar, el otro extremo polar, es el Staphylo aureus, que tiene tanto tropismo por el material protésico que tener una bacteriemia por Staphylo aureus es igual a sacar los dispositivos que uno tiene. Si uno tiene un CDI hay que sacarlo, si uno tiene un marcapaso hay que sacarlo, y si uno tiene una válvula y uno demuestra endocarditis hay que sacarla. Porque las chances de que solo con antibiótico eso ande bien son muy bajas, ¿sí? Y de paso aprovecho que hay mucha gente en entrenamiento. La contrapartida también es todo paciente que tiene un dispositivo cardíaco,
pensar 10 veces antes de que uno le vaya a colocar una vía central. Porque una bacteriemia por Staphylo aureus, por un catéter venoso central, es casi igual a que ese paciente hay que removerle todo el circuito que tiene, ¿sí? Entonces todas las guías dicen bacteriemia por Staphylo aureus, aunque la causa sea otra, hay que cambiar el dispositivo, hay que sacarlo, ponerle tratamiento, con lo que eso implica, ¿no? En términos de morbilidad, de mortalidad, de pronóstico cardiológico, de pronóstico de vida, de pronóstico infectológico. Entonces, tengan muy presente eso. Bacteriemia por Staphylo aureus, con una válvula, con un marcapaso, con un CDI, es una catástrofe infectológica. Entonces, toda vez que vamos a un procedimiento invasivo en un paciente que tiene algo de eso, hay que pensarlo muy bien. Lo digo porque nosotros como infectólogos lo tenemos muy presente, pero a veces los pacientes ingresan por insuficiencia cardíaca descompensada, por una arritmia, y estamos en una era donde los procedimientos invasivos están a la vuelta de la esquina. Entonces todo paciente que entra se le pone una sonda, vía central. Entonces, bueno, nada, si el paciente tiene alguno de estos dispositivos, pensar muy bien antes de ponerle un catéter venoso central, sobre todo si uno trabaja en una institución donde los cuidados de los catéteres venosos centrales no son los adecuados y que uno tiene muchas tasas de bacteriemias asociadas a catéteres, porque bueno, realmente es una catástrofe infectológica, bueno, obviamente para el paciente. No sé si... Bueno, muchísimas gracias, doctor Gómez. Muy claro el aporte. Doctor Cardona, no sé si quiere hacer una apreciación del caso, del manejo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Felicitaciones a la doctora por el caso, por la presentación, muy interesante. Algunas apreciaciones del cuadro clínico, de algunas presentaciones, algunas cuestiones atípicas, empezando por el germen, que no es de los más frecuentes entre los que causan endocarditis. En ese sentido, por ahí uno podría llegar a pensar, esto va un poco para ver qué comenta, qué opina Abel, en alguna predisposición que tiene que tener el paciente para una infección grave por neumococo, que en este caso muchos antecedentes en este caso no tenía, pero tampoco justamente que justifiquen una infección grave por neumococo. Después, respecto a la presentación, parece inicialmente tener un cuadro agresivo, con afectación del estado general, fiebre, falta de respuesta al tratamiento antibiótico, y que posteriormente, ya con el diagnóstico de endocarditis, de la evolución. Eso también creo que es algo atípico, pensando también que si la endocarditis uno la considera por una dehiscencia protésica, estaríamos pensando en una infección perivalvular. Y la afectación perivalvular habitualmente son más rebeldes al tratamiento con antibióticos y que incluso en la mayoría de las ocasiones requieren cirugía. ¿Sí? Tarde o temprano pueden tener una evolución boina inicial y posteriormente en general la evolución deja de ser buena. En ese punto, bueno, coincido un poco con lo que dijeron los doctores Evangelina y Abel, que habría que certificar si realmente se trata de un leak perivalvular por una dehiscencia o si ese leak perivalvular era previo y no se lo conocía, que en ese caso estaríamos en presencia de una neumonía bacteriana endocarditis. Así que tanto lo que dijo Evangelina respecto al ETE, todo lo que aporta la ecografía, como lo que opinó Abel, que el PET-CT puede ser una buena alternativa para demostrar ahí una infección activa alrededor de la válvula, eso nos permitiría aclarar un poco el asunto. Muy bien, gracias Santiago. No sé si alguien de los participantes, alguien del público quiere hacer una pregunta. Guille, vos tenías una pregunta para hacer. Hola, buenas noches para todos. Primero, felicitaciones a la doctora Bucardo por la presentación. Y la verdad es que los aportes de Evangelina y Abel y Santiago fueron realmente muy buenos. El caso es muy interesante porque deja dudas y deja preguntas.
Yo quería hacerle 2 o 3 preguntas a los expertos. Evangelina, yo hay un tema que siempre veo recurrente y es el momento de discusión, quizá no de este caso, sino de cuando uno decide la cirugía. Muchas veces vemos que los pacientes no tienen ni los criterios de insuficiencia cardíaca, ni infecciosos, ni de embolia, y le tenemos al cirujano detrás y a mucha gente haciendo presión para cuanto antes operar al paciente. Y hay algunos datos de que cuando el paciente se opera precozmente, con ese tejido fiable y la infección activa, por ahí le va peor. Por eso mi pregunta es, ¿cómo discuten esto ustedes en el ámbito sobre todo hospitalario y quién decide el momento quirúrgico? Y respecto a Abel, el infectólogo nuestro acá nos presentó un esquema de tratamiento abreviado de algunas endocarditis, donde son de 1 semana endovenoso y luego vía oral, que me pareció interesante para cortar los tiempos de internación. No sé cuál es tu opinión respecto a eso. Y gracias a todos por la presentación. Bueno, cortito le cuento a Santiago que está buena la inquietud. ¿Por qué esta paciente, qué es lo que tiene que tener esta paciente para tener endocarditis por neumococo? Y en general, así como el Staphylo aureus no necesita ningún factor predisponente, porque tiene mucha virulencia per se, y uno puede tener endocarditis a los 20 años con válvulas nativas, y así como uno para tener endocarditis por Streptococcus viridans tiene que tener necesariamente un daño valvular crónico, fiebre reumática, SHED, aórtica esclerotrófica, calcificaciones, lo que fuese, y por eso lo vemos en distintos grupos de edad. Bueno, el neumococo es la infección que para hacer infecciones graves se necesita tener mala función del vaso, tener asplenia anatómica, o lo que ocurre con la mayoría de los pacientes, tener asplenia funcional. Los pacientes que tienen enfermedades autoinflamatorias, enfermedades reumáticas, o simplemente la edad que tiene esta paciente es la causa más común de asplenia funcional. Digamos, tiene inmunosenescencia, entonces esta mujer hizo una infección grave por neumococo porque su función esplénica es mala, y el neumococo es un germen que necesita de la oxigenización del vaso para funcionar bien. Entonces eso explica un poco la predisposición inmunológica de esta paciente, o podría ser una explicación fisiopatológica de por qué el neumococo. De hecho, el síndrome de Austin que yo les mencionaba, que hasta Osler lo describía, era todo en pacientes añosos, ¿sí? Así que por una parte eso. Con respecto a los tratamientos acortados, hay sí algunos escenarios, ¿sí? Pero en general 1 semana endovenoso y después vía oral no. Casi todo el mundo acuerda que lo más crítico en una endocarditis, cuando uno se descompensa bruscamente, digamos, hacer un trastorno de conducción, hacer una embolia mayor, o hacer una descompensación de una insuficiencia cardíaca, las chances de tener alguno de esos eventos graves disminuye con el tiempo. Y en general a las 2 semanas ya llegó a un mínimo. Ya a la semana baja mucho y a las 2 semanas llega a un mínimo. Entonces uno nunca le haría internación domiciliaria o pasaría tratamiento vía oral a una endocarditis antes de las 2 semanas. Eso primera idea. Y segunda idea, dependiendo el germen, sí hay escenarios donde se puede pasar a vía oral, y sí hay escenarios donde se pueden hacer tratamientos más acortados. Y el ejemplo, digamos, paradigmático es la endocarditis por Streptococcus viridans y que la CIME es menor a 0,06. Ahí uno podría completar las últimas 2 semanas con amoxicilina 1 gramo cada 8 vía oral. O si esos pacientes tienen buena función renal, uno podría simplemente hacerle 2 semanas. Ampicilina genta 2 semanas. O penicilina genta 2 semanas. Y uno hace un tratamiento súper cortito. O hace ceftriaxona 4 semanas, o ampicilina 4 semanas, o penicilina 4 semanas, o 2 semanas y después 2 semanas vía oral, ¿sí? El resto de las infecciones hay poca evidencia que el tratamiento vía oral sea viable. Hay un trabajo en el New England grande, pero que tiene muchos errores metodológicos, está bastante criticado, hasta el mismo autor del trabajo lo criticó mucho, porque prácticamente todos esos pacientes eran por Streptococcus viridans sensibles, así que ahí no hay espacio para pensar que uno puede hacer lo mismo con el estáfilo, por ejemplo, ¿sí?
Pero sí, claramente es una cosa que está en constante evolución y que la tendencia me parece es a que algunos pacientes los tratemos por vía oral. Pero les recuerdo esto como concepto fisiopatológico, que en la endocarditis dependemos del antibiótico, nada más. Incluso les doy un ejemplo histórico. Vieron que ustedes cualquier infección miran en el antibiograma si es sensible y le ponen ese antibiótico. Y si es resistente uno no lo usa. Bueno, en endocarditis las tablas son todas con la SIM. Todos los estreptococos que tienen distintas SIMs son todos sensibles a la ampicilina y a la penicilina. Digamos, los 3 que están en la lista de cuántas semanas uno le da y si las asocia o no a aminoglucosio, todos son sensibles a ampicilina. El problema es que dentro del espectro de la sensibilidad algunos son más sensibles, algunos son intermediamente sensibles y otros son un poquito menos sensibles. Entonces el esquema de antibiótico cambia según la SIM dentro del rango de los sensibles. Porque si estos pacientes uno los trataba históricamente con 4 semanas, por ejemplo, de ampicilina, endocarditis recaía, ¿sí? Porque el esquema no era sinérgico, el beta-lactámico solo se comportaba como bacteriostático. Entonces esto es un ejemplo más de que prácticamente en infectología, en endocarditis hacemos todas cosas muy particulares que no las hacemos en el resto de la infectología. Por este escenario particular que tenemos que poner el mejor esquema antibiótico por tiempo prolongado, en forma endovenosa, bueno, todo lo que charlábamos hoy. El antibiótico va concentrando y por inhibición, digamos, va matando los gérmenes. Pero a su vez queremos hacerlo rápido para que la infección no destruya la válvula y que el paciente no requiera cirugía y bueno, esas cosas. Así que la respuesta es sí, hay esquemas vía oral, pero son indicaciones muy precisas y que uno tiene que tener mucha ayuda del microbiólogo, con Simporites y esas cosas, y en general por Streptococcus viridans, no por otro germen. Y con respecto a la cirugía, hay mucha evidencia de que la cirugía precoz hace que los pacientes anden mejor. Eso hay mucha bibliografía. Y de hecho la tendencia es hacer eso, en válvula nativa, ¿sí? Ahora, es verdad que en válvula protésica, el escenario de tener endocarditis protésica precoz es partir de una mortalidad altísima, porque ya es un paciente que ya salió recientemente de una cirugía cardiovascular, tiene una infección aguda, tiene una infección que le compromete la función valvular, le inestabiliza la válvula. Entonces ahí tomar la decisión es muy difícil. La literatura dice que, incluso los estudios EIRA en Argentina dicen que sí, que hay que operarlo a los pacientes, pero a sabiendas que el riesgo es muy grande. Me parece que es como que uno juega la última carta en una cirugía, porque diferir la cirugía es medio, patear para adelante la pelota, ¿sí? Ahora, la endocarditis protésica tardía, ahí uno tranquilamente puede poner tratamiento antibiótico y esperar, pero bueno, ahí uno mira el microorganismo, en general las guías dicen si es por Staphylo aureus, sacar la válvula, y después lo que decía Santiago, hay que mirar, digamos, el componente hemodinámico. Digamos, no es gratis para el paciente tener un leak nuevo, y bueno, a veces tienen indicación quirúrgica por lo hemodinámico y no por lo infectológico. A nosotros nos ayuda de paso, pero bueno. Así que me parece que la conclusión es eso, la endocarditis, el tratamiento quirúrgico, perdón, en endocarditis es una cosa buena, porque bueno, muchos pacientes si llegan a quirófano con insuficiencia cardíaca descompensada, o si llegan a quirófano ya con embolias cerebrales, por ejemplo, tener una embolia cerebral ya pone un riesgo en la cirugía gigante, ¿sí? Y bueno, desde el punto de vista infectológico, remover la válvula es un gesto genial, porque uno hace un tratamiento prácticamente curativo con la resección de la válvula. Y los pacientes andan muy bien. Pero bueno, obviamente hay indicaciones quirúrgicas, ¿no? Básicamente embolias mayores de repetición, insuficiencia cardíaca no controlada, sobre todo si uno suma algún criterio ecocardiográfico, un cierre precoz de la mitral o algo que le parezca que está haciendo que el paciente no ande bien desde el punto de vista hemodinámico, o la bacteriemia persistente, que los hemocultivos sigan siendo positivos al día 14,
a pesar del esquema adecuado, eso es indicación quirúrgica por bacteriemia persistente. Ese también es otro ejemplo lindo, donde no es mucho lo que hacemos con los antibióticos. Hay pacientes que le damos el mejor antibiótico a la mejor dosis endovenoso, y al día 14 sigue teniendo hemocultivos positivos a ese germen, y hay que operarlo. El sistema inmune no participa en la resolución del endocarditis, un concepto gigante en endocarditis. Bueno, igual voy a agregar solo un poquito porque ya me dio todas las indicaciones Abel, gracias. Hay alguna cosita más. Por ejemplo, en prótesis biológicas sabemos que sea el germen del que se trate, sin pensar en el estáfilo, que es así como el más temido, hay más destrucción de velos, de valvas. En las prótesis mecánicas hay más compromiso paravalvular. Entonces, Guillermo, lo que vos decías de la formación de absceso, de tejido friable, eso es más en prótesis aórtica, muchas veces se hace también parche de pericardio, porque es ahí donde después se desgarra y aparecen las complicaciones postquirúrgicas. Otra indicación sí importante de reemplazo, de volver a mandar al paciente a cirugía, sea en la época en la que estemos, cuando esa vegetación da componente obstructivo, sea mitral, en la posición en lo que esté, si da obstrucción, por eso lo de evaluar realmente si hay disfunción protésica o no, va a eso. Si hay componente estenótico, hay que cambiarla. Con el estáfilo, un poco contestando, bueno, a lo que decía Beli, que todos lo sabemos, es tan agresivo que cuando nosotros hacemos el ET, ya seguro hay complicación, o sea, no hay duda de que lo vamos a resolver mandándolo a quirófano. Después, bueno, lo de las embolias sí, y generalmente cuando provocan insuficiencia cardíaca aguda por mucha destrucción, o sea, vamos otra vez atrás de lo hemodinámico, mucho lo hacemos con lo clínico, otro gran paso con lo imaginológico. En el caso de las precoces, es cierto, siempre da como mucho prurito volver a mandar a ese paciente y se lo intenta mantener con tratamiento médico, se verá. Y el otro gran capítulo es para las endocarditis tardías que aparezcan con esto. Por ejemplo, estos hits, bueno, es cierto que ahora está todo el abanico de posibilidades de reparación no quirúrgica, hemodinámica, y que abre un paso a tratarlo de otra manera sin pasar nuevamente por otra cirugía. Después lo de las embolias, que ya lo dijo Abel, lo de la infección no controlada, pero bueno, en el hospital lo que vos me preguntabas es servicio de cardiología con clínica de infecto, y el paciente es presentado a cirugía cardiovascular, y ahí se termina de armar la decisión. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir finalizando en virtud del tiempo. Quisiera agradecerles a los disertantes por la presentación del caso, que fue muy interesante y muy rica la discusión junto con todos los panelistas. Así que, bueno, gracias a todos por estar, por conectarse a este horario, por hacer el esfuerzo, por seguir participando. Y recordarles que la próxima actividad científica, como les he programado para el 29 de julio, otro caso clínico que va a presentar el Hospital Cushen. Así que esperamos contar con todos ustedes. Muchísimas gracias.